del tema. Trastorno, como les digo, va a ser lo que es muy alteración, hemo de sangre y dinámica de movimiento. Ahora, nosotros estamos compuestos por la gran mayoría de agua. Tenemos una porcentaje de agua nosotros, en un 60%, pero ese 60% se va a subdividir. Depende. Personas mayores están conformados en un 60, 65, dependiendo también, como les digo, de edad, porque los niños son más agua, inclusive, tienen mucha más cantidad de agua, los neonatos mucho más. Pero esta imagen que yo les muestro es de una persona de 70 kilos, que mide unos 70 también, casi siempre es el ejemplo que más se usa. Ahora vamos a tener que el líquido que nos compone se va a dividir en lo que es un líquido intracelular y un líquido extracelular. El líquido intracelular va a ser el que más cantidad va a estar teniendo y lo vamos a dividir en lo que es 3/4 en un líquido intersticial. El líquido intersticial, ¿se acuerdan? ¿No? Es el líquido que está presente en dónde? Entre las células, ¿no? Por eso se dice líquido intersticial y el líquido intravascular que es un 4. Después vamos a tener lo que es el líquido extracelular, que es un 20%, pero la gran mayoría del líquido es el líquido intracelular. Ahora, también estamos hablando de la sangre. La sangre vamos a tener que va a estar compuesto por dos porciones, tanto una porción sólida como una porción líquida. La porción sólida, la porción sólida va a estar compuesto principalmente por lo que son glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Mientras que la porción líquida va a estar compuesta por lo que son plasma, proteínas, porque van a tener muchas proteínas, factores de crecimiento, hormonas y otros diferentes componentes también, ¿no? Eso es lo que es la porción líquida. Ahora, ¿por qué puse células y plaquetas? Diferente. ¿No las plaquetas también son células? ¿Qué creen? ¿Las plaquetas son células? ¿Las plaquetas son células o no? Las plaquetas son parte de células, no son células en sí. ¿Por qué? Porque las plaquetas derivan de una célula mucho más grande que se llama megacardiocito. El megacardiocito está ubicado en dónde? A nivel de la médula ósea. Este megacardiocito, conforme se va partiendo, va formando lo que son las plaquetas. Las plaquetas no tienen núcleos, si acaso son anucleadas. Por eso es que las separé, son células y plaquetas. Entre las células vamos a tener lo que son los glóbulos rojos y lo que son los glóbulos blancos. ¿Alguien sabe la vida media de un glóbulo rojo? Como les digo, el plasma va a estar compuesto por agua, proteínas, también es muy importante. Y esa es la célula que les digo, ¿no? La megacardiocito. Ahora, vamos a hablar sobre la hemostasia. La hemostasia va a tener un concepto. ¿Y cuál va a ser el concepto? Es el proceso por el cual se forman los coágulos sanguíneos en las zonas de lesión vascular con la finalidad de prevenir o limitar la hemorragia. Algo mucho más sencillo para que ustedes se acuerden. La hemostasia previene las hemorragias. Más sencillo, ¿ya? Para que no se acuerden de este concepto tan largo, ténganlo como signo. Hemostasia, prevención de hemorragias. Ahora, para que se dé la hemostasia, nosotros necesitamos de unos pasos. ¿Cuántos pasos? 4 pasos para que se dé la hemostasia. La hemostasia no es lo mismo que hematosis, por si acaso. Hematosis es otra cosa, ¿no? ¿Qué era hematosis? Gracioso, ¿no? ¿Y ahí qué es? Ósmosis, no. ¿Qué es? Hemostasis. Es el proceso. Exacto, del medio interno, Entonces, no confundan esas palabras por si acaso. Hay muchas personas que lo confunden. Ahora, como les digo, es la prevención de pérdida de sangre. Un concepto mucho más sencillo para ustedes, para que se recuerden que es hemostasia. Este concepto de hemostasia lo van a ver en cirugía también al año, porque hay instrumentos que van a ayudar a meter hemostasia, que sería la prevención de sangre. Eso a nivel quirúrgico. Estos son los pasos para que nosotros tengamos lo que es una buena hemostasia, una buena prevención de pérdida de sangre. El primero va a ser vasoconstricción o espasmo. Nosotros sabemos que los vasos sanguíneos tienen capas, ¿no? Tienen una capa que sería la... Tienen capas los vasos sanguíneos. De dentro a afuera, ¿cómo sería? Eso es histología. Ya el endotelio. ¿Quién lo gasta? Después, las túnicas, exacto. Media y
Entonces tenemos estas capas. ¿Por qué yo lo estoy dibujando? Porque en esa capa media está compuesta por gran cantidad de células de músculo liso, ¿no ven? Esas son las que van a tener la función de modificar el diámetro del vaso sanguíneo. Entonces, un vaso sanguíneo que se constriye va a ser mucho más delgado, vasoconstricción, va a disminuir lo que es el lumen o la luz del vaso sanguíneo, del diámetro. Y un vaso que se va a expandir va a ser vasodilatación. En este caso, para que haya hemostasia, el primer vaso es la vasoconstricción. Segundo, va a ser la formación del tapón plaquetario. Importantísimo. Vamos a ver que para la formación del tapón plaquetario van a haber también otros pasos necesarios para que se dé. Tercero, la formación del coágulo sanguíneo. En acá, la formación del coágulo sanguíneo, vamos ya a introducirnos en lo que es la cascada de la coagulación. Importantísimo. Y cuatro, proliferación del tejido fibroso. Entonces, nosotros, para que haya una buena hemostasia, una buena prevención, todo nuestro cuerpo sigue estos cuatro pasos. Un buen sistema. Primeramente, empezamos por el primero, vasoconstricción. Aquí, lo que ustedes quieren ver. Primeramente vamos a tener lo que es una túnica íntima, que está compuesta por un endotelio. ¿Qué tipo de endotelio? El endotelio es un tipo de epitelio simple, plano, plano simple. Luego después sigue lo que es la túnica íntima, que está compuesta por gran cantidad de músculo, células musculares, el músculo liso. Y luego la túnica adventicia, que está compuesta por tejido conectivo mayormente, ¿no? Pero también va a tener células presentes como fibroblastos y otras células del tejido conjuntivo, también células del músculo liso. Ahora, también recordar que en los vasos vamos a dividirlos, ¿no? Va a haber vasos grandes, medianos y pequeños, capilares, dependiendo de qué tamaño sean. Los más grandes van a tener inclusive lo que se conoce como los vasa vasorum y nervi vasorum, ¿no? Que son capilares pequeños que van a estar justamente dentro del propio vaso sanguíneo. Este dato no lo olviden, porque lo van a ver más adelante, que esos capilares que van a estar mirando a los vasos más grandes se pueden llegar a obstruir, pueden llegar a producir enfermedades. Como les digo, esto es un vaso normal, tiene un diámetro normal, pero por alguna razón, algún estímulo, tanto extrínseco como intrínseco, ha sufrido una lesión, y cuando sufre una lesión, lo primero que hace es un reflejo de vasoconstricción. Entonces disminuye lo que es su diámetro. Ahora, ¿por qué es que hay esta vasoconstricción? Puede haber por múltiples razones, como les digo, puede ser extrínsecamente algo exterior, un microorganismo, una exotoxina, cualquiera que haya lesionado el vaso sanguíneo, una lesión simplemente, pero también vamos a tener factores intrínsecos que van a producir lo que es la vasoconstricción. Ahora, el primero son los espasmos miógenos locales. Eso está dado por lo que es la túnica negra. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Espasmos miógenos locales. Luego, después vamos a tener la secreción de factores autacoides. Y entre estos factores autacoides, nosotros vamos a tener bastantes. Uno, que ya lo habíamos visto, lo que es la inflamación, la cascada de la inflamación, hace lo que es el trombosano A2. Voy a escribir acá, trombosano A2. Entonces, este trombosano A2 era resultado de la cascada de la inflamación. ¿Se acuerdan de la cascada de la inflamación? Y si no, tienen que volver a repasar, es necesario. Pero es resultado de la cascada de la inflamación. Otro código bastante conocido, la histamina. Y así vamos a tener más autacoides, que son factores que van a llegar a inducir lo que es una vasoconstricción del vaso sanguíneo. Y por último, vamos a tener el reflejo nervioso. Los vasos sanguíneos también están compuestos ¿por qué? Por células. Todo nuestro cuerpo está compuesto por células. Y las células tienen lo que es una membrana celular y tienen receptores, ¿no ven? Los vasos sanguíneos van a tener un tono alfa. Se lo conoce como tono alfa. La gran mayoría de los vasos sanguíneos, por no decir todos, tienen un tono alfa. ¿Qué quiere decir esto? Acá voy a tener un endotelio, acá tienen sus receptores. Cuando yo hablo de que tiene tono alfa, es que va a tener como principal neurotransmisor a lo que es la noradrenalina. Entonces la noradrenalina llega acá y se une a lo que son los receptores alfa que tiene el endotelio. Cuando se une,
la noradrenalina, que es un neurotransmisor del sistema nervioso simpático, por si acaso. Nosotros, si les preguntan cuál es el neurotransmisor del sistema nervioso simpático, ustedes tienen que responder en la noradrenalina. Y si les pregunto cuál es el principal neurotransmisor del sistema parasimpático, ya no simpático, sino parasimpático, recuerden que este es el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo se divide en lo que es sistema nervioso simpático, sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático se activa cuando una persona está en una situación de peligro. Estoy en peligro, necesito que el corazón empiece a latir más rápido, hay taquicardia, taquipnea, empieza a aumentar mi respiración. ¿Por qué? Porque yo necesito que fluya. Entonces estoy en una situación de peligro, sistema nervioso parasimpático, estoy estresado, se activa el sistema nervioso parasimpático. Principal neurotransmisor, noradrenalina. Ahora, el sistema nervioso parasimpático, ¿cuándo se activa el sistema nervioso parasimpático? Cuando yo estoy relajado, tranquilo, en una situación donde no estoy en un estrés constante. ¿Cuál es el principal neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático? La acetilcolina, ¿ya? La acetilcolina es el principal neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático. Y son contrarios ambos. ¿Por qué? Porque si en el sistema nervioso simpático hay taquicardia, ¿qué es taquicardia? Aumento de lo que es la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, ¿cuánto es? La normal, 60 a 100 latidos por minuto. En una persona normal, en una persona que ya, una persona, un niño neonato, estos valores aumentan, pueden ser de 100 a 150, de 100 a 120, dependiendo de la edad de la persona. En una persona mayor también disminuye. Estos valores que son normales, ¿ya? Frecuencia cardíaca normal. Después, esto se activa en lo que es el nervioso simpático. Después, ¿qué más vamos a tener cuando se activa el sistema nervioso simpático? Taquipnea. ¿Qué quiere decir taquipnea? Aumento de la frecuencia respiratoria, ¿ya? Aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria normal? ¿Alguien sabe? 22 a 20. No, eso es mucho. 12 a 20. De 14 a 20, ¿ya? De 14 a 20. Las respiraciones por minuto, ¿no? Entonces esa es la frecuencia normal de una persona. Cuando hablamos de taquipnea, que va a haber más, ¿no? Esto se activa todo cuando se activa el sistema nervioso simpático. Cuando se activa el sistema nervioso parasimpático es lo contrario. La persona está relajada, incluso puede bajar su frecuencia cardíaca, las respiraciones se mantienen estables, es mucho más tranquilo. Ahora, no quiero irme a otro tema. Los vasos sanguíneos van a tener un tono simpático, un tono alto. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser mayormente inducidos por lo que son la noradrenalina. Y la noradrenalina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser que va a ser una vasoconstricción. Entonces nosotros tenemos estos factores por los que puede producirse una vasoconstricción, esos factores intrínsecos que se producen dentro de nuestro cuerpo. Pero como les digo, hay otros factores extrínsecos fuera de nuestro cuerpo, como un golpe, un trauma, una lesión, una exotoxina, una infección que puede llegar a producir una vasoconstricción. Pero esos son los factores intrínsecos que van a llegar a producir lo que es la vasoconstricción en nuestro cuerpo. ¿Se entendió acá? Ya. Ese es el primer paso para que haya una buena hemostasis. Segundo paso, ¿cuál era? La formación del tapón plaquetario. Y acá ya tenemos la intervención de lo que son las plaquetas. Dijimos que las plaquetas no son células como tal, sino son partes de una célula mucho más grande. ¿Qué célula mucho más grande? Megacariocito. Este megacariocito, ¿dónde se ubicaba? En la médula ósea, ¿ya? Entonces este megacariocito, como lo pueden ver ahí, va botando partes de su citoplasma conforme también con su citoesqueleto y empiezan a formar lo que son las plaquetas, ¿ya? Plaquetas o trombocitos. Ahora, estas plaquetas o trombocitos van a tener una vida media de 10 días. Cuando pasan los 10 días se recambian y aparecen nuevos. Y van a tener un valor de 150.000, de 150.000 a 450.000 por milímetro cúbico. Esos son los valores normales de referencia en lo que son las plaquetas. ¿Por qué estos valores son importantes? Al igual, ¿alguien sabe los valores de los leucocitos? Glóbulos blancos, lo normal. De 5.000 a 10.000. De 5.000 a 10.000 son
ya introducidos a lo que es el hemograma, porque luego después al año de fisiología van a ver lo que es interpretación del hemograma, incluso en fisiología ya deben estar viéndolo, ya deben estar viéndolo lo que es la buenas tardes. La lista le están pasando, ¿no ve la lista? ¿Qué lo tienen ahí? Esta lista ahí. Ya, lo pasan, ¿ya? ¿A quiénes falta esta lista? Pásalo. Entonces tenemos ya el segundo paso para la degustación. Ahora, como les digo, las plaquetas son componentes anucleados, pero sí van a tener los siguientes componentes dentro de ellos. Van a ser lo que son las proteínas, van a tener proteínas contráctiles porque van a tener una forma. También van a tener un aparato de Golgi, un retículo endoplasmático rugoso, mitocondrias y gránulos citoplasmáticos. Dentro de los gránulos citoplasmáticos de las plaquetas se va a encontrar un factor autacoide, que sería el tromboxano A2, por si acaso. ¿Ya? Dentro de los gránulos citoplasmáticos está el tromboxano A2. ¿Y el tromboxano A2 qué era? ¿Y qué producían los vasos? Vasoconstricción. Pero además de producir vasoconstricción, el tromboxano A2 tiene un factor que induce a que lleguen más plaquetas a ese sitio. ¿Ya? Eso también lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver la formación de un tapón plaquetario. Normalmente en un vaso sanguíneo las plaquetas llegan al endotelio y no se pegan a él, sino siguen su flujo. Continúan, no se quedan en el endotelio. Pero ¿qué pasa cuando un endotelio, imagínense que ahí hay células, ya que eso es un vaso sanguíneo, un endotelio es dañado, una célula endotelial es lesionada, no hay, en ese caso sí se van a pegar las plaquetas. Ya ahí está en el endotelio. En un endotelio normal las plaquetas pasan por el vaso sanguíneo y no se pegan, sino simplemente siguen su rumbo. Mientras que en un endotelio dañado, ahí sí tienden a pegarse. Ahora, ¿por qué las plaquetas se pegan a un endotelio dañado? Esa es la pregunta, ¿no? Aquí vamos a ver una célula endotelial, ¿ya? Recordemos, un endotelio va a tener lo que es abajo una membrana basal, ¿verdad? La membrana basal, ¿qué componentes va a tener? Es tejido. ¿Qué tipo de tejido es la membrana basal? Conectivo, tejido conectivo, en gran mayoría, ¿no? Obviamente que va a tener células, pero eso es lo que tiene la membrana basal. Y en el tejido conectivo tenemos proteínas. Ahí está la célula endotelial. Pero en la membrana basal de los vasos sanguíneos vamos a tener dos proteínas bastante importantes a nivel de la formación del tapón. Una de esas va a ser el factor de von Willebrand, ¿ya? Factor de von Willebrand, así se nombra, y está acá, ¿ya? Que sería, y lo vamos a dibujar esquemáticamente como una estrella negrita. Entonces ese es el factor de von Willebrand, que también se ubica en todas las membranas basales de lo que son los vasos sanguíneos. Y luego vamos a tener otra proteína que va a ser el colágeno. Dijimos que está compuesto por tejido conectivo, ¿no? Tejido conectivo implica proteínas, ¿no? Ahora, tanto el colágeno como el factor de von Willebrand, cuando una célula endotelial es arrancada, imagínense que esa célula endotelial ya murió, no está ahí, no está presente, solamente queda la membrana basal, son estas proteínas las que van a inducir a que la plaqueta se pegue. Ahora, ¿por qué? Porque la plaqueta va a tener adhesión plaquetaria. No, eso no. Porque la plaqueta, vamos a pasar, la plaqueta va a tener receptores en su membrana a estos dos factores, a estas dos proteínas. Un receptor que va a tener la plaqueta va a ser la glicoproteína 1B y la otra va a ser la glicoproteína 1A2A. La 1B se va a unir a lo que es el factor de von Willebrand. Cuando notan que un endotelio está dañado, voy a pasar de otro color. Aquí está la membrana basal, este endotelio ya fue, y aquí está lo que es el factor de von Willebrand. Llega una plaqueta con ese receptor y se une. Después de eso, vamos a tener que la otra proteína, la proteína 2A, 1A, se va a unir a lo que es el colágeno. Entonces, la unión de esas dos proteínas a lo que son las glicoproteínas de la plaqueta es que van a formar el primer paso, que sería el primer paso para lo que es la formación del tapón plaquetario, que sería la adhesión plaquetaria. Entonces la plaqueta se une a lo que es el endotelio. El segundo paso va a ser el cambio de forma de la plaqueta. Les dije que las plaquetas tienen lo que son proteínas estructurales.
Y el tercer paso va a ser lo que es la secreción del contenido de los gránulos plaquetarios, o sea, el tromboxano A2. Y por último es que va a haber la agregación plaquetaria. Pero vamos paso a paso. Entonces, el primero es que se van a unir las plaquetas con lo que son estas dos proteínas, tanto el factor de von Willebrand como molecular. Se unen, ¿ya? Cuando se unen, inmediatamente la plaqueta va a cambiar de forma. Si se dan cuenta, es una forma ovalada, ¿no ven? Pero va a cambiar de forma a lo que es la forma de erizo aymar, ha sido el nombre del PROVIS, si lo han leído. ¿Ya? Entonces, esta forma, o este cambio de forma, es importante porque como va a cambiar la forma de la plaqueta, también algunas glicoproteínas que tiene la plaqueta en su membrana también van a cambiar. Y va a haber una nueva proteína que va a ser la glicoproteína 2B3A. Cambió de forma y también cambió esa glicoproteína. ¿Por qué es importante este cambio de forma de la plaqueta? Porque gracias a que también cambió de forma, apareció esta glicoproteína que se va a unir a lo que es se va a unir a lo que es el fibrinógeno, ¿ya? El fibrinógeno es esencial para la formación del tampón plaquetario, lo vamos a ver más adelante. Pero este cambio de la proteína, de la plaqueta, también de su glicoproteína, hace posible que se una ya el fibrinógeno. Y, como le digo, cambia una forma de erizo de mar, así lo menciona el Roberts. Después, la plaqueta ya se unió al endotelio y cambió de forma. ¿Cuál va a ser el tercer paso? La secreción de los gránulos plaquetarios, ¿verdad? Y van a liberar lo que es el tromboxano A2. Al liberar el tromboxano A2 se va a producir una vasoconstricción, pero también va a inducir a la llegada de nuevas plaquetas. A este cambio de forma y a la liberación de los gránulos plaquetarios se lo va a considerar como la activación plaquetaria. Entonces, si les llegan a preguntar cuándo se considera la activación plaquetaria, se considera cuando la plaqueta cambia de forma y libera su secreción, sus gránulos plaquetarios. Esa es la respuesta. Es una pregunta de práctica. El doctor a veces le pregunta, ¿cuándo se considera lo que es la activación plaquetaria? Es cuando la plaqueta cambió de forma y liberó los gránulos plaquetarios afuera. Como les digo, el tromboxano A2 es un quimiotáctico que va a traer más plaquetas. Lo que es quimiotáctico lo vimos en el anterior tema también, ¿no? Factores quimiotácticos que son los que atraen. Ahora, la liberación del tromboxano A2 juntamente con el cambio de las plaquetas se considera la activación plaquetaria, lo mismo que les estaba. Y por último, la agregación plaquetaria, ¿ya? Va a estar dada por el tromboxano A2, que va a hacer que se unan más plaquetas. Pero también recuerden que cambió la forma de la plaqueta y se unió una proteína, que es el fibrinógeno, ¿no? El fibrinógeno se va a unir a lo que son las demás plaquetas, pero entonces acá tenemos un endotelio, acá ya no hay endotelio, acá hay endotelio, acá hay endotelio. Entonces las plaquetas ya han cambiado su forma de erizo de mar, se menciona, cambiaron su forma y se están uniendo más y liberaron lo que son sus factores. Sus factores que serían el tromboxano A2. Este tromboxano A2, ¿qué hace? Hace que vengan más plaquetas, ¿no? Y las plaquetas llegan y también se unen. Y se empiezan a unir. Ahora, es como si nosotros estuviéramos armando un muro. Estamos armando un muro con ladrillos. Estamos poniendo los ladrillos. Pero no estamos poniendo cemento. Simplemente estamos armando el muro. Puede ser gigante nuestro muro, pero conforme alguien lo toque, ¿qué va a pasar? Se va a caer. Nosotros necesitamos que haya cemento, ¿verdad? Entonces, para que haya mucho más cemento, en este caso hipotético, el cemento va a ser lo que es el fibrinógeno. Pero el fibrinógeno, cuando ustedes, una vez, seguramente todos vieron cemento, ¿verdad? Polvo, ¿verdad? El cemento por sí solo, si ustedes ponen el polvo en los ladrillos, ¿creen que se van a unir? No, ¿no ve? Para que se unan necesitan ponerlo en agua, ¿no ve? Hacer lo que es una mezcla y hacer eso. Entonces el fibrinógeno va a ser el cemento, pero necesitamos que el cemento se active. ¿Cómo se va a activar el fibrinógeno? Se va a activar por otra proteína, que es la acronina.
Cuando la trombina tiene una acción con el fibrinógeno, la va a cambiar ¿a qué? A fibrina, ¿no? A fibrina. Y cuando la trombina lo cambió a fibrinógeno, de fibrinógeno a fibrina, ahí ya se activó. Entonces, el coágulo, bueno, el tapón plaquetario, el coágulo ya se formó, es mucho más resistente, mucho más duro. ¿Se entendió esta parte? ¿Sí, chicos? Ya. Entonces, por eso les digo, la trombina es necesaria. ¿Por qué? Porque va a actuar a nivel del fibrinógeno y lo va a cambiar y la va a activar y la va a volver fibrina. Ahora, la fibrina, como les digo, va a ser el cemento que va a unir lo que es el tapón. Hasta ahí ya tenemos nuestro coágulo en este caso. El primer paso para el hemostase, ¿cuál era entonces? Vasoconstricción. El segundo era formación del tapón plaquetario, ¿no? Y el tercer paso para ser ¿qué? El tapón secundario. Ahora la cosa es que acá ya vamos a obtener a otras proteínas. Una familia que se conoce como la familia de la cascada de la coagulación. Estas proteínas y todas las proteínas que hemos visto, las proteínas del complejo del sistema del complemento, mejor dicho, las proteínas del sistema de complemento, las otras proteínas de la cascada, todas son proteínas y la gran mayoría de proteínas en donde se sintetizan a nivel de nuestro cuerpo. En el hígado, ¿ya? La gran mayoría de proteínas se sintetizan a nivel del hígado. Y esta no va a ser la excepción. Las proteínas de la cascada de la coagulación se van a sintetizar en el hígado. Entonces, cualquier problema hepático, cirrótico, crónico, un adenocarcinoma, ¿ya? Un hepatocarcinoma que da en el hígado, también va a tener afectación a nivel de la coagulación, a nivel de la coagulación, de los trastornos hemodinámicos en la persona. Ahora, la cascada de la coagulación va a estar compuesta por 13 proteínas y van a tener números romanos. Va a ser 1, 2, ¿se acuerdan? ¿No? Los números romanos. A ver, 1, el 2, el 3, y así sucesivamente. Así se van a llamar las proteínas de lo que tienen sus nombres, tienen sus epónimos, todas, pero también se las nombra así, como proteína 1, 2, 3. Luego vamos a ver más. Pero son en total 13 proteínas las que van a estar componiendo. Es un proceso integrado por una serie de proteínas plasmáticas con nombres, números romanos, extendiendo un total de 13 factores de la coagulación. Ahora vamos a tener 2 vías para que se forme la cascada de la coagulación, al igual que lo que es la apoptosis. ¿No? En la apoptosis teníamos una vía intrínseca, una vía extrínseca. Lo mismo acá, una vía intrínseca y una vía extrínseca para que se forme lo que es el tapón plaquetario. Pero ambas vías, tanto la vía extrínseca como la vía intrínseca, como la vía extrínseca, van a unirse al nivel de un factor que va a ser el factor 10, ambas vías. Y este factor 10 es la vía en común, como podríamos decir. La vía intrínseca, para que se recuerde mucho más sencillo, va a ser activada por lesión superficial, o sea que va a ser una lesión endotelial, de adentro a afuera. Principalmente la vía intrínseca se activa cuando el endotelio es dañado. Puede ser una toxina que esté pasando por el vaso sanguíneo que dañe a lo que es el endotelio, y ese va a ser el factor que va a hacer que se desencadene toda esta vía, la vía intrínseca. Cuando el endotelio se ve dañado y sean visibles los factores tanto de von Willebrand como el colágeno de la membrana basal. Mientras que la vía extrínseca ya no va a ser por un daño en el endotelio, sino la vía extrínseca, su mismo nombre lo dice, va a venir de afuera, de acá. Como si cortaran, imagínense que esto va a ser un cuchillo o algo que puede dañar, que va a empezar a dañar, pero al vaso, pero desde afuera. Primeramente se va a dañar la apéndice, luego la media y luego el endotelio, o la túnica ínfima. Por eso se dice vía extrínseca. Entonces, iniciaba por una lesión mucho más profunda que puede afectar principalmente la túnica media y la apéndice. Viene de afuera la lesión. ¿Se dan cuenta? Si se pone lógica, no es tan complicado, ¿no? La vía extrínseca, principalmente por una lesión de afuera hacia adentro. La vía intrínseca, una lesión de adentro hacia afuera. Ahora vamos a ver qué proteínas van a estar. Estos son los epónimos de cada factor de la coagulación. Estos son los nombres. Por ejemplo, tenemos que
fibrinógeno, que ya lo habíamos visto para la formación del tampón plaquetario, va a ser considerado el factor 1 de la coagulación. ¿Ya? Es una proteína, el fibrinógeno sintetizada por el hígado. Segundo, tenemos la protrombina, también otro factor, protrombina. Este va a ser el activador a la trombina. También ya habíamos hablado de la trombina, que va a ser el factor 2, y así sucesivamente. Por ejemplo, vamos a tener que hay diferentes, muy importantes, algunos como el factor 12, el factor de Ackermann, lo van a ver. La deficiencia de cada uno de estos factores puede llegar a producir enfermedades, porque hay enfermedades genéticas que afectan a un solo factor, o a dos, o a tres, dependiendo cuál el sorteo, ¿no? Genético. Una persona puede llegar a tener la deficiencia de un factor de la coagulación que se le tiene que administrar para que haya esta cascada. Ahora, también vamos a hablar de la coagulación y vamos a hablar de la vitamina K. Es imposible hablar de la coagulación sin hablar de la vitamina K. ¿Por qué? Porque gracias a esta vitamina K se van a sintetizar 4 factores esenciales para la coagulación. Y esto es pregunta de examen. ¿Qué factores se sintetizan a partir de la vitamina K? ¿Cuáles van a ser? El factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. ¿No? Si se dan cuenta es sencillo para acordarse una mnemotecnia. Bueno, una forma, mejor dicho, es que se acuerdan. Ponen 2, luego le aumentan al 2, un 5, después ponen un 10 y después al 10 le quitan un 1, porque lo repetí. Ahí se acuerdan los 4 factores de la coagulación dependientes de la vitamina K. ¿Ya? Entonces el factor 2, el factor 7, el factor 10 y el factor 9 son dependientes de la vitamina K. ¿Qué pasa? Solamente se van a producir gracias a la vitamina K. Cuando una persona, lo van a ver en pediatría, una persona, un niño nace, se le tiene que administrar en caso de que sufra tal vez una hemorragia, vaya a sufrir un trauma, lo que es el parto, se tiene que administrar rápidamente lo que es vitamina K. ¿Ya? Van a ver, hay frasquitos de vitamina K. Ahora, hay muchas razones por las cuales una persona puede tener deficiencia de vitamina K. Uno puede ser la mala ingesta de vitamina K, es que no consume la vitamina K que se encuentra en verduras, frutas, la gran mayoría. Otra cosa, que tal vez la persona sí consume vitamina K, pero el daño está a nivel del hígado. Es una persona que tiene una hepatopatía. Tiene tal vez cirrosis, una adenocarcinoma, una lesión y protección portal. Su hígado no está funcionando bien. Tiene deficiencia de vitamina K. Entonces tenemos estas razones por las cuales puede ya presentar alteraciones a nivel de la coagulación. Importantísimo. Estos factores de la coagulación se pide a cualquier persona antes de entrar a lo que son cualquier cirugía. Antes de cualquier cirugía, yo tengo que hacer mi solicitud de ver lo que son la cantidad de factores de la coagulación, pero no lo nombran, por si acaso, factores de la coagulación. Yo nunca vi un laboratorio que diga factores de la coagulación, que ponen como tiempo de protrombina, de tromboplastina. No sé si han visto eso. Eso sí lo han debido ver, ¿no? Esos tiempos están midiendo el tiempo de la coagulación y las proteínas de la coagulación, de la cascada de la coagulación. Ahora hablemos de la cascada en sí. Hablar de la cascada en sí sería un tema bastante extenso. ¿Por qué? Porque es un tema netamente de hematología. Van a ver que va a haber muchas, como se dice una cascada. ¿Qué quiere decir esto? Que se activa una, luego va a activar a la otra, y luego la otra va a activar a la otra, y la otra, y así consecutivamente se van activando una por una. Pero así un resumen mucho más sencillo es este. Pero ustedes, si quieren, búsquenlo. No les van a preguntar a profundidad, pero capaz es posible, ¿no? La vía intrínseca vamos a tener a los factores 12 y al factor 9. Al factor 12, 11, 9 y 8. A esos factores vamos a tener en la vía intrínseca. 12, 11, 8 y 9. Si se dan cuenta, fuimos saltando, ¿no? Es 12, 11, 9 y 8. Nos saltamos uno. ¿Cuál sería? 10. El 10, ¿no? ¿Y el 10 cuál sería? Sería la vía en común. Entonces el 10 es la vía en común. Y la vía extrínseca es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque para que se active la vía extrínseca se van a activar los factores tanto 7 y 3. 7 más 3, ¿cuánto da? 10. 10, ¿no? Entonces, ya se acuerdan, tanto la vía extrínseca como la vía intrínseca. La vía extrínseca está dada por los factores 7 y 3, que sumados van a dar 10, que es la vía en común. Y la vía intrínseca van a estar reduciendo los números desde el 12, 11, nos saltamos el 10 porque la vía en común, 9 y 8. Ya tienen los factores que están activados
en cada vía, intrínseca y extrínseca. Como les digo, yo lo hice muy fácil acá parece demasiado fácil, pero si ustedes se ponen a investigar lo que es la cascada de la población a profundidad, van a ver que hay bastantes cofactores, van a ver que hay lo que son tenacia intrínseca, tenacia extrínseca, es mucho más molecular. Yo les dije directamente lo que son los factores que se activan, pero no les dije cómo se activan. Tiene que tener un cofactor, un mensajero, un segundo mensajero que lo va a activar, tiene que haber muchas más proteínas en ahí. Pero esto es hasta donde les va la pregunta. Si los que quieran averiguar más, me escriben y les mando un documento para que lean solamente de lo que es la cascada de la población. Pero eso es ya personalizado, ¿no? Ahora, el factor 10 va a activar luego al factor 5. Y el factor 5 va a activar al factor 2 y el factor 2 al factor 1. ¿Y el factor 1 cuál era? Si se acuerdan, el fibrinogen, ¿lo ven? El fibrinogen. ¿Y el fibrinogen qué era ahí? Era el cemento, ¿lo ven? El cemento es esencial ¿para qué? Para que haya una buena estabilidad del coágulo. Si yo no tengo fibrinógeno, no tengo cemento, de todo mi muro, toda mi muralla de puro ladrillos, cualquier persona que llegue, toque, se va a caer. Entonces es esencial. Ya ven que se van armando las secuencias. Entonces es eso, en la cascada de la población. ¿Pudieron entenderla? ¿Sí? No es tan complicado, ¿no? Si tienen alguna duda, me dicen. Pero como les digo, es también que se recuerden un poco también de los nombres de los expólicos, porque por ejemplo el factor 1 es el fibrinogen, el factor 2 es la protrombina, también entonces estos, más que todo, el factor de ese factor 10, 5, 2 y 1, ¿se recuerdan sus nombres? Como les mostré en la otra tablita, se la voy a pasar a la diapositiva. Eso sería a nivel de lo que es la coagulación. Después de eso, nosotros ya tenemos su power. Cualquier persona ha formado su power. Pero como les digo, es esencial, no lo van a ver en lo que son los laboratorios cascada de la coagulación, lo van a ver como tiempo de protrombina, tiempo de trombina, tiempo de tromboplastina, ¿ya? TPP, TP, eso sí se ve en lo que se demora, pero estamos hablando de la cascada de la coagulación, por si acaso, cuando hablamos de eso. Vamos a hablar sobre los derrames y los edemas, estamos hablando de trastornos hemodinámicos. ¿Qué es un edema para ustedes? ¿O aún nunca nos han olvidado de acumulación de líquido? ¿Acumulación? Ya, está bien, pero es la acumulación de líquidos en el espacio intersticial. Ese es el concepto más sencillo y más bueno, a mi parecer. Ya que un edema es la acumulación de líquidos en el espacio intersticial. ¿Por qué? Porque también tenemos los derrames, y los derrames van a ser la acumulación de líquido en cavidades. Esa es la diferencia. Mientras que el edema es la acumulación de líquido intersticial, el derrame es la acumulación en cavidades. Ahora, como les digo, la acumulación del líquido intersticial. Por ejemplo, hay un pie normal y un pie edematoso. El edema va a ser un signo. Y también quiero que diferencien entre signo y síntoma. ¿Saben la diferencia? ¿Qué es un signo? Okay. Ya, exacto, un signo es algo que yo puedo ver, es algo objetivo, ¿no ves? Entonces yo el edema lo puedo ver, es un signo. ¿Y un síntoma qué sería? Lo que el paciente diga. Algo que el paciente nos dice, ¿verdad? Algo subjetivo, muy bien. Ahora, como yo puedo ver el edema, también puedo hacer lo que es una maniobra que puede dar lo que es el signo de la fobia, el signo de Modet, también conocido. Mayormente se da en lo que es la parte de la tibia anterior, mayormente en esa parte, pero si hay mucho edema se puede hacer incluso en la cara y se pone el signo de Modet. Vamos a ver que el edema va a ser por diferentes causas. Puede ser de origen cardíaco, origen hepático, origen renal. Y también vamos a ver ahí el signo de la silueta. El signo de la silueta, o también de copa invertida, un rayo X mayormente ahí, donde va a ver lo que es un edema. Un edema a nivel del pulmón. Pero eso es un signo a nivel radiográfico. Ahora, también vamos a ver el derrame. El derrame es la acumulación de líquido en una cavidad. ¿Qué cavidades tenemos? Tenemos el espacio, el
pericárdico, ¿no ven? ¿Qué más? Peritoneal, ya bien, peritoneo. Entonces, si nosotros vamos a tener líquido en el peritoneo, se le conoce como ascitis. Ascitis, ya, acumulación de líquido en el peritoneo, en la región abdominal. Incluso van a ver al año de semiología que va a haber signos para diagnosticar si presenta ascitis o no presenta ascitis. Luego vamos a ver el hidropneumotórax, acumulación de líquido a nivel del espacio pleural, hidroperitoneo, el hidropericardio, ¿ya? El hidropericardio que es la acumulación de líquido a nivel del espacio pericardio. Ahora, el hidropericárdico puede llegar a producir lo que es un taponamiento cardíaco, por si acaso. ¿De acuerdo? Aquí está un corazón, mucha horrible el corazón. Ahí. Y voy a dedicar que está la peritoneal. En este caso lo estoy dibujando muy notorio, inclusive. ¿Por qué? Porque no se tiene que notar. Entonces, cuando nosotros tengamos acumulación de hidropericardio, hidroacumulación de agua, puede ser hemopericardio. Cuando hablo de hemopericardio, ¿a qué me refiero? Sangre, pero en este caso es hidropericardio. ¿Ya? Va a haber acumulación de líquido pericardio. Eso puede llegar a producir un taponamiento cardíaco, porque el corazón tiene una sístole y una diástole, relajación y constricción. Entonces, conforme va aumentando la presión y la acumulación en este líquido, se puede dar un taponamiento cardíaco que puede hacer que la persona muera. Este es algo que se tiene que diagnosticar. Se le puede ver con lo que es la ingurgitación yugular, una persona que se le nota mucho la vena, lo que es la vena externa. Es la ascitis, ese es lo que es un hidropericardio. Ahora, nosotros vamos a ver un poco de por qué se produce un edema. Y al hablar de lo que es un edema, tenemos que hablar un poco de presiones a nivel intravascular. Aquí vamos a ver la presión hidrostática. Voy a dejar un vaso. Bueno, chicos, escuchen. Por favor, chicos, esto es un vaso sanguíneo. La presión hidrostática va a tener una tendencia a qué? A sacar el líquido hacia afuera, ¿no ve? El líquido es del vaso sanguíneo y la presión hidrostática tiende a sacar el líquido del vaso sanguíneo hacia el intersticio. Presión hidrostática. ¿Por quién está dada la presión hidrostática? ¿Alguien sabe? Por el ventrículo izquierdo a nivel del corazón. La presión hidrostática está dada por el ventrículo izquierdo. Recuerden que tenemos 4 cavidades a nivel del corazón: aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho. El ventrículo derecho salía una gran arteria. ¿Qué es la arteria? Aorta, ¿ya? La aorta. Entonces, cuando hay la constricción, la aorta, por la aorta sale todo lo que es el líquido del ventrículo izquierdo. Y esa fuerza, esa presión que sale del ventrículo izquierdo es la que va a dar lo que es la presión hidrostática. ¿Sí? Nunca lo olviden. Esta presión hidrostática entonces está dada por lo que es el ventrículo izquierdo. La presión hidrostática entonces, ¿por qué puede estar reducida? Cuando hay una afección en el ventrículo izquierdo, una afección en el corazón. Puede ser un infarto cardíaco, un trombo, un émbolo que puede llegar a obstruir una arteria coronaria que irriga esta parte del ventrículo, que se muere, y esa cuestión produce una necrosis coagulativa. Bueno, y no se va a poder contraer bien. Entonces esa es la presión hidrostática. La presión hidrostática tiende a sacar normalmente. Pero nosotros tenemos otra presión, que es la presión colonosmótica. Esta presión colonosmótica va a ser dada por una proteína, por la albúmina, exacto. La albúmina, la cantidad normal es de 3.5 gramos sobre decilitro, ¿ya? Cantidad normal de albúmina dentro de las personas. Esta albúmina incluso va a ser el marcador para poder ver síndromes nefróticos y síndromes nefríticos, para poder verlo más adelante. Pero esta proteína, la albúmina, es la que va a dar la presión colonosmótica.
Y esta presión, ¿qué hace? Tiende a mantener el líquido dentro del vaso sanguíneo. Entonces, tanto la presión hidrostática quiere salir, pero la presión coloidosmótica la frena. Pongámoslo hipotéticamente, esto no es real por si acaso. Ustedes tienen que verlo en fisiología, no estamos en fisiología. En fisiología van a ver que va a haber la presión hidrostática y te van a decir 35% al nivel de lo que es la arteria y al nivel de lo que es la vena un 25%. Eso es fisiología. Pero acá vamos a hacer un esquema que no es real. Imaginemos que la presión hidrostática va a ser 20 milímetros de mercurio. Entonces esa es la fuerza que va a tener a sacar el líquido del vaso sanguíneo hacia afuera, ¿no ves? Y la presión coloidosmótica va a ser un 19 milímetros de mercurio. ¿Cuál es más grande? La hidrostática, ¿no ves? Entonces quiere decir que va a haber un pequeño remanente que sí va a salir de lo que es el vaso sanguíneo. Pero este pequeño, que sería un 1%, un miligramo, un milímetro de mercurio, ese pequeño porcentaje va a ser devuelto a lo que es la circulación por lo que es el drenaje linfático, ¿ya? Entonces el drenaje linfático, eso sí es cierto. Fisiológicamente la presión hidrostática siempre va a ser más que la presión coloidosmótica y va a tender a sacar un poquitito de líquido, pero ese poquitito de líquido se va a reabsorber gracias a los vasos linfáticos, que lo van a volver a mandar a lo que es la circulación. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, eso es normal, esto es fisiológico, ¿ya? Fisiológico. Cuando hay un edema, estas presiones disminuyen. Puede ser la albúmina está principalmente sintetizada, creada, en otras palabras. ¿En dónde cree? En el hígado. Entonces, si yo ataco al hígado, póngale un virus bastante común que ataca al hígado, hepatitis. ¿A quién no le ha dado hepatitis? La B, porque la B no sé qué harán con su vida, se me dio la B. Ya, pero la A la gran mayoría les da de niño. Aquí en Santa Cruz es bastante común. Yo he visto ya 3 niños, inclusive en este año que tenían hepatitis A, compañeros de quinto año que tenían hepatitis A. Entonces es bastante común. ¿Por qué? Porque se contagia por vía oral. Pero es un hepatotrópico. ¿Qué quiere decir esto? Ataca al hígado. Si yo ataco al hígado, ¿qué más ataco? La albúmina, ¿no ves? Si yo ataco la albúmina, ¿qué se disminuye? Coloidosmótica, ¿no? Y cuando disminuye esa presión, la presión hidrostática va a estar más alta, va a salir mucho más que solamente 1 milímetro de mercurio. Imagínense que va a salir 8 milímetros de mercurio, más cantidad de líquido, ¿no? Ahora yo ataco lo que es el hígado, ataco al riñón. El riñón es un órgano que nos va a ayudar a filtrar la sangre, se va a producir, gracias a la filtración glomerular, se va a producir lo que es la orina, ¿no ves? Lo sacamos al baño. Ahora imagínense que lo normal, nosotros no tenemos que usar proteínas, por si acaso. Hay una pequeña cantidad que es fisiológica, pero es un 0.1% de proteínas que se expulsa por la orina. Pero no se expulsa un miligramo de proteína, 2 miligramos de proteína por la orina, eso ya es proteinuria, por si acaso, ¿ya? Orina que va a presentar proteínas. Imaginemos que este riñón empieza a filtrar lo que es la albúmina. ¿Qué creen que va a pasar también? La presión coloidosmótica va a disminuir, ¿verdad? Y la presión hidrostática se va a mantener, va a producirse edema. Por eso es que yo les digo, el edema puede ser de diferentes causas. Puede ser edema de origen hepático, puede ser edema de origen renal y puede ser edema de origen cardíaco. ¿Por qué? Porque la presión hidrostática estaba dada por quién? Por el corazón, específicamente. ¿Por qué parte del corazón? El ventrículo izquierdo. Entonces cualquier órgano de estos tres que se daña va a producir que se produzca un edema. Entonces nosotros, al ver a una persona con edema, no solamente tenemos que decir, muchos médicos hacen eso, le van a dar un diurético. ¿Qué es un diurético? Un diurético ayuda a eliminar lo que son los líquidos. Entonces la persona se recupera, ya está mejor. Escucha, ya estoy mejor, ya no tengo edema, ya no tengo alcohol, ya estoy mejor, etc. Pero no hemos corregido la causa inicial. ¿Cuál sería la causa inicial? Uno de estos órganos. Por eso tienen que estudiar patología, porque al año van a ver fisiopatología. Pero si yo les estoy hablando, lo van a ver mucho más a profundidad. ¿Se entendió? Ya. Lesión oncótica. ¿No? Sí, solo por estos tres se puede pasar un edema. Se puede producir por eso, pero también se puede producir por esto. El drenaje linfático.
Si se dan cuenta, ¿ves? La pequeña cantidad. Ahora imaginemos que nosotros tenemos una flexión a nivel de los vasos linfáticos. Está todo bien, no está bien. La filariasis. Aquí en Bolivia hay filariasis, por si acaso, pequeñas. Debe ser un caso cada año, un caso cada 2 años, pero todavía hay, mayormente se hay lo que son las zonas tropicales. Ese es un parásito. Este parásito va a llegar a producir la obstrucción y lo que son los vasos linfáticos. ¿Alguna vez han escuchado de la elefantiasis? Sí, unos grandes, se forman grandes, ¿no? Sus pies se ponen muy grandes, acumulación de líquido. Puede ser incluso genética, una afectación a nivel genética que puede llegar a obstruir los vasos linfáticos, que puede llegar a producir lo que es un edema. Esa es otra razón por la que se puede dar un edema. A ver, otra razón por la cual yo sé que se puede dar un edema. La gran mayoría de veces es por estos 3 órganos. Puede ser, claro, la filariasis. Otra causa. Estas son las 3 más importantes. ¿Ya? Y ahora sí, en el caso de la embarazada, ¿Por qué se da lo que es un edema? ajá, en las piernas, Mira, en las embarazadas mayormente hay un cambio fisiológico, ¿ya? Todo su cuerpo, incluso mira, el útero normalmente es un órgano infraperitoneal, trabaja, está en la región pélvica, va a subir y va a llegar al abdomen. Entonces va a haber un aumento de estas presiones. Puede ser que se aumente lo que es la presión, tanto puede ser la presión hidrostática, porque el corazón tiene que hacer mucho más fuerza, ¿ya? Vas a ver que va a necesitar mucho más. El cuerpo de una mujer va a cambiar completamente fisiológica. Pero tenemos que ver principalmente que puede ser una causa fisiológica o puede ser una causa patológica, porque también las mujeres van a sufrir lo que es preeclampsia, que son de aumento de lo que es la presión arterial durante el embarazo. Entonces, eso es lo normal. Eso es peligroso incluso para ella y para el bebé. Entonces, puede ser fisiológico hasta cierto punto, pero tenemos que ver cuál es la razón. Y eso es más semiológico, ¿ya? Pero interesante tu pregunta. Y entonces ese es el drenaje linfático, como les digo, va a drenar lo que es el sistema intersticial. Y otra causa, me estaba olvidando, otra causa. Nosotros vamos a tener el linfoma. Esta causa de edema o de fuga de salida de líquidos es algo que puede llegar a ser brutal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el endotelio normal. El endotelio normal va a tener lo que son proteínas que van a estar uniendo tanto una célula con la otra, ¿no ves? Eso lo sabemos. Hay proteínas contráctiles que se unen por el citoesqueleto del otro citoesqueleto. Vamos a tener, y lo vimos en el anterior tema, la inflamación va a producir lo que es una vasodilatación y va a haber espacios interendoteriales. Los espacios interendoteriales van a hacer que de acá a acá haya un espacio, van a separarse. Pero va a ser porque hay un proceso inflamatorio. Aquí vamos a hablar ya de una inflamación sistémica. Cuando se produce una inflamación sistémica es un paso antecesor a que se llegue a producir lo que es un cuadro de sepsis, en este caso. ¿Ya? Porque cuando hay sepsis quiere decir que va a haber una inflamación sistémica, ya no localizada. Todo tu cuerpo, todos los vasos sanguíneos de tu cuerpo van a hacer que haya espacios interendoteriales, se van a separar. Y al separarse van a hacer que salga mucho más líquido al espacio intersticial. ¿Por qué? Porque va a haber mucha más permeabilidad. Entonces, cuando nosotros tenemos un proceso de sepsis, se puede llegar a producir un edema porque puede seguir mortal. O sea, literalmente una acumulación de líquido completamente. Shock séptico, lo vamos a ver más adelante. Ahora, y lo hacemos adentro. Continuamos. Entonces, esto es la pared vascular, vaso sanguíneo, evita la fuga, lo normal. ¿Se entendió hasta esta parte, chicos? ¿Se entendió? ¿Pudieron entender? ¿Comprender? Porque voy a preguntar. Entonces, la presión hidrostática. La presión hidrostática tiene que sacar la presión coloidosmótica. Un cótica tiende a meterlo, ¿eh? Ya va a dar la redundancia. Esto, por ejemplo, este es un cuadro de filariasis. ¿Ya? Un cuadro de filariasis que voy a llegar a producir lo que es la elefantiasis, por alteraciones de la permeabilidad vascular. Ahora vamos a hablar sobre lo que es hiperemia y congestión. Cuando nosotros hablemos de hiperemia y congestión, no son la misma cosa.
fenestrados. Los capilares fenestrados en qué órganos se encuentran. Órganos se encuentran los capilares fenestrados. ¿Alguien sabe en qué órganos se encuentran los capilares fenestrados o sinusoidales? Riñón. En el riñón hay un fenestrado, ¿ves? Pueden salir proteínas, como vos dices, pueden salir algunas proteínas de lo que son los capilares fenestrados. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos un sistema tubular a nivel el sistema de túbulos, ¿no? A nivel de lo que es la nefrona, que va a estar componiendo. Vamos a tener la porción de N, la porción proximal, la porción distal, asa de N, todas estas porciones van a tener proteínas. ¿Qué van a hacer? Que van a captar, van a ver que está saliendo una proteína, se la van a meter adentro y la van a meter otra vez a circulación. Entonces es un sistema que va a ayudar a que no salga la proteína. Va a tener que pasar por todo lo que es el sistema de la nefrona y recién va a salir lo que es la formación de orina. Pero puede salir, como vos dices, tal vez una proteína, un glóbulo rojo inclusive por ahí, pero que se va a volver a entrar, porque tenemos mecanismos que hacen que entre. ¿Se entendió? Sí, ahí está regularizado. Pero si hay daño a nivel de la nefrona, no hay eso, si hay liberación, ¿ya? Por eso es que se puede tener mayor orina, las proteínas. Ahí viene el síndrome nefrotípico, mayormente, ¿ya? Ahora que estamos allá. Otra vez vamos a usarlo al pobre hígado, ¿ya? Porque se dan cuenta que es vital, ¿no? Para hablar de lo que es hiperemia, ¿qué concepción necesitamos saber la diferencia? Hiperemia va a ser un proceso activo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay hiperemia, ya para que se produzca la hiperemia tiene que ser por movimientos. Los músculos, cuando ustedes hacen ejercicio, producen hiperemia a nivel muscular. Por ejemplo, si es que se hubiera fallado lo que es el aire, hubiera un proceso de hiperemia, o eritema también se conoce, por si acaso, eritema o hiperemia, una congestión a nivel de lo que es mi rostro, sería rojísimo. No sé si alguna vez han ido a La Paz, conocen a alguien de La Paz. Cuando llegan acá, algunas personas se forman rojo, ¿no es? Eso es un proceso de hiperemia, un proceso de eritema, es un proceso activo, algo fisiológico, algo normal. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos acá nuestro hígado. Voy a poner ejemplo el hígado, pero puede ser un músculo, puede ser otro. ¿Ya? Entonces, normalmente van a entrar 5 eritrocitos en lo que es el hígado. Entran al hígado, van a hacer su metabolismo, van a cambiar, van a dar nutrientes a las células, a los hepatocitos, y luego salen. ¿Cuántos salen? ¿Qué pasa en este caso? En este caso, en una hiperemia, el vaso sanguíneo que va a entrar, que sería la arteria hepática, en este caso, va a sufrir un cambio. Se va a producir una vasodilatación. ¿Qué quiere decir eso? Va a aumentar su diámetro, ¿no? Al aumentar su diámetro, ¿qué va a pasar? También va a aumentar la cantidad de glóbulos rojos que van a entrar, ¿no? La sangre va a aumentar. No es lo mismo que yo agarre una manguera libre que esté chorreando agua y luego ponga mi dedo. ¿Por qué? Porque va a disminuir la cantidad, pero va a aumentar la presión, ¿no? Entonces yo cuando hago la vasodilatación ya no van a ir 5, sino van a ir 10, pónganle 10, 15, ¿ya? ¿Qué pasa? Llegan acá, el órgano se vuelve rojo, más rojo de lo normal, porque tiene una gran cantidad de sangre, pero luego después vuelve a salir la misma cantidad de glóbulos, que serían 15, acá pónganle 15, ¿ya? 15 glóbulos rojos, que se quedaron un momento, pero luego volvieron a salir. En ese proceso, este proceso se llama hiperemia, ¿ya? Entonces hay más cantidad de glóbulos rojos en el órgano, porque hay un proceso activo. ¿Por qué? Porque el hígado necesita trabajar más. Ustedes han ido de chupa, tal vez. Entonces el hígado necesita trabajar mucho más y va a necesitar más sangre. Entonces hay un proceso de hiperemia. Se tendría hiperemia, ¿no? Ahora vamos a hablar de congestión. Puede ser fisiológico, pero también puede ser patológico. ¿Ya? Vamos a ver que hay efectos como en la atrofia, ¿no ves? Las adaptaciones, hay adaptación fisiológica y adaptación patológica, ¿no ves? Pero también puede ser fisiológico. La congestión es diferente. ¿Por qué? Porque en la congestión el vaso sanguíneo se va a mantener igual. El vaso sanguíneo entrada, que sería la arteria hepática normal. Van a entrar 5 glóbulos rojos igual. Pero a diferencia de la hiperemia, la congestión es un proceso pasivo, no es un proceso activo. Entonces, cuando hay congestión, la persona no necesita moverse, no necesita caminar, no necesita hacer ejercicio.
puede pasar en cualquier momento. Entonces, cualquier congestión es un proceso donde no se va a producir lo que es la vasodilatación. Los vasos sanguíneos, está normal, va a la misma cantidad, llega 1, 2, 3, 4, 5 glóbulos rojos. El problema de la congestión está en la salida. ¿Por qué? Porque entraron 5 glóbulos rojos, pero no van a salir 5 glóbulos rojos, sino van a salir 2 glóbulos rojos. ¿Ya? Y conforme estos glóbulos rojos se van acumulando, porque luego después de estos 5 van a volver a ingresar otros 5, pero van a volver a salir otros 2. Pero conforme los glóbulos rojos se van acumulando, ya han cumplido su misión. ¿Qué vale la su misión? Integrar oxígeno, crear nutrientes a los hepatocitos. ¿Y qué van a recibir? Ahí es intercambiación, se puede también. ¿Qué van a recibir? Van a recibir CO2, ¿ves? Ahora la hemoglobina se va a convertir en carboxihemoglobina, ¿ya? Carboxihemoglobina. Entonces la carboxihemoglobina que se queda acá, acumulada en este órgano, va a hacer que se produzca una coloración violácea o azulada. Se conoce como cianosis. La congestión da cianosis. La hiperemia da coloración rojiza. ¿Se entendió esa parte? ¿Sí, no ve? Entonces, la hiperemia es un proceso activo donde se dilatan las arteriolas, por lo que fluye más la sangre hacia los órganos. Se caracteriza por el T, coloración rojiza, un proceso activo, mientras que lo que es la congestión es un proceso pasivo donde no va a haber lo que es una vasodilatación. Ahora, ¿por qué es que puede estar saliendo menos cantidad de glóbulos rojos? Porque puede haber lo que es una obstrucción al nivel de lo que es la vena hepática, ¿ya? De la superficial hepática, que puede llegar a producir que no se libere o que no salgan lo que son los glóbulos rojos normales. La cianosis, que es un signo, un síntoma, chicos. Un signo, ¿no ves? ¿Por qué? Porque yo puedo ver una persona que está de coloración azul, violácea. Ahora, este signo, que es la cianosis, es un signo engañoso. También se lo conoce como signo guiñón, por si acaso, ¿ya? Pero es un signo engañoso, ¿por qué? Mayormente, las personas que son de tez clara se les nota bastante, ¿ya? Una persona que presenta una tez clara se nota que tiene cianosis, sus labios están rojos, sus labios están azules, su cara se nota. Igual la eritema se nota bastante, una persona de complexión blanca. Una persona morena mucho más difícil. Ahí viene una historia que me contó un doctor de cirugía, un emergenciólogo, que cuando una persona en la calle, un hombre topo, fue apuñalado, perdió mucha sangre, no se dieron cuenta que estaba cianótico. ¿Por qué? Porque era de congestión oscura, no se le notaba tanto. También porque era cuerpo, ¿verdad? Entonces, pero no se le notaba tanto. Y no le dieron lo que es la circulación adecuada de lo que son las agentes globulares. Y murió. Entonces, por esas cosas tenemos que ver bien lo que es una cianosis, tenemos que diferenciar si la persona está cianótica o no. Ahora, ¿por qué yo les digo que es un signo guión? Porque yo al ver cianosis tengo que pensar en un proceso que puede ser de congestión a nivel de los vasos sanguíneos, una congestión por los vasos sanguíneos de las venas, o también tengo que ver un problema del pulmón, ¿ya? Una insuficiencia pulmonar. Cuando hay una insuficiencia pulmonar no hay una buena hematosis y no se puede haber un intercambio gaseoso. También el paciente va a presentar. Si ustedes ven cianosis en un niño menor a un año, un niño menor a 6 meses, piensen en tetralogía de Fallot, y lo vamos a ver más adelante. Eso es como un tasa de examen, la tetralogía de Fallot, incluso hay una película de eso. Ahora, trastornos hemorrágicos, ahora vamos a ver ya directamente trastornos hemorrágicos, ¿ya? Porque ya estamos tratando lo que es la parte del shock. Se debe a defectos en la pared vascular, defectos plaquetarios y defectos de los factores de la coagulación. Entonces, en los trastornos hemorrágicos sí estamos viendo lesión de todos los componentes que ya habíamos visto, de las plaquetas, de la cascada de la coagulación, ¿ya? Del endotelio. ¿Qué vamos a ver en los trastornos hemorrágicos? Vamos a empezar desde el más pequeño hasta el más grande. El más pequeño vamos a encontrar las petequias. Hay una enfermedad bastante común aquí en Santa Cruz que produce petequias. ¿Alguien sabe? Ya, como le está charlando, pero ya. Las petequias se pueden llegar a producir una sarampión, pero también el dengue. El dengue. Cuando una persona tiene dengue,
tac, lo ponemos, la amarramos bien, por si acaso. Vamos a entrar de 1 a 10 segundos, contando 1, 2, 3, 4, se van a empezar a formar petequias, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando hay lo que es el dengue, hay una disminución de lo que es las plaquetas, ¿ya? Ahí están, hemorragias puntiformes de 1 a 2 milímetros, son esos puntitos. Incluso las personas que tal vez son muy delicadas, una persona que sufre un golpe puede llegar a sufrir lo que son pequeñas, son microhemorragias. Y después vamos a tener las púrpuras, ¿ya? Las púrpuras son mucho más grandes, de 3 a 9. Aquí vamos a tener una subdivisión gigante de púrpura. Puede haber púrpura senil, púrpura maligna inclusive, ¿ya? Y la diferencia entre una púrpura y un eritema va a ser clarísima. ¿Por qué? Solamente van a necesitar su dedo. Ustedes, cuando una persona sufre de un eritema, cuando ponen algo rojizo, imagínense que toda esta parte está lisa. Si se dan cuenta, es casi similar a un eritema, pero es como que más grande. Pero hay púrpuras que solamente se presentan en un lugar localizado, grandes. Yo quiero saber si es una púrpura o un eritema. ¿Qué hago? Digito presión. Agarro mi dedo, pongo acá unos 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, lo libero y volvió a la normalidad. Si vuelve a la normalidad es un eritema. Si yo lo hago en dígito presión y no vuelve a la normalidad, es una púrpura, ¿ya? Eso tenganlo en cuenta. Es la diferencia. Equimosis es mucho más grande, de 1 a 2 centímetros, ¿ya? Equimosis, bastante común en caídas. Y el más grande, hematomas, ¿no? También como conocidas como moretos, ¿ya? Los hematomas son mayores a 2 centímetros, mayormente son lesiones grandes. Preguntas al examen, chicos. Pregunta de examen. Esto, si ustedes aprenden hoy, salen con esto de la clase, yo estoy feliz. ¿Por qué? Porque esto les va a servir para tercero, cuarto, quinto. O sea, les va a servir mucho la clase. Para la formación de los trombos, esta va a ser la secuencia. Va a ver primeramente lo que es un coágulo. Cuando el coágulo se mantiene por mucho tiempo, se va a formar lo que es un trombo. Cuando el trombo hace su evolución, una de las evoluciones del trombo es el ¿alguna vez escucharon de neumonía? Sí. Entonces es causado por un emo. Entonces esta es la secuencia. Antes era un coágulo, luego se convierte en un trombo y luego era un emo. Aquí vamos a hablar sobre trombosis. Para la formación de que un coágulo pase a lo que es un trombo, vamos a necesitar de la triada de Virchow, ¿ya? Triada de Virchow es esa. Como les digo, esta triada de Virchow la van a ver hasta 5 años. Triada de Virchow. Y yo me tengo que atacar para la triada de Virchow está compuesta por lo que es una lesión endotelial, hipercoagulabilidad y éstasis o flujo sanguíneo turbulento. ¿Listo? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ya. La trombosis entonces está por lo que es una lesión endotelial, su mismo nombre lo dice, lesión endotelial, hipercoagulabilidad, quieren decir que creen que es aumento, ¿lo ven? Aumento de la formación de coágulos, ¿ya? Entonces es eso, hipercoagulabilidad y éstasis o flujo sanguíneo. El flujo normal es flujo laminar, que quiere decir eso, que va a ir rectilíneo, normal, sin ninguna alteración. Cuando este flujo cambia, se vuelve un flujo turbulento dentro del vaso sanguíneo, va a ser estimulante para que se produzca lesión endotelial. La lesión endotelial exacerba lo que es la hipercoagulabilidad. Entonces es una triada. Esa es la triada de Virchow. Como les digo, el Robbins, si se ponen a ver esta parte de la triada de Virchow, creo que son 1 o 2 páginas de solamente la triada de Virchow, explicando cuál es la causa de cada una. Pero yo creo que ya se entendió, ¿no? Pero si ustedes quieren, la pueden volver a ver. Está en el Robbins, muy interesante. Entonces, la triada de Virchow es necesaria para que se produzca lo que es la trombosis, la formación del trombo. ¿Pero qué es un trombo? Y ahora preguntan las placas. ¿Pero qué es un trombo? Es la formación de un coágulo en algunos vasos sanguíneos que permanecen adonados a su pared. A esto se le llama trombo. Su mismo nombre lo dice. Era antes un coágulo, ¿ya? Antes de que se forme un trombo,
era un coágulo, pero que se quedó mucho tiempo. Ahora, histopatológicamente, no sé si me dieron una placa. Yo les dije que sí, pero sí me... Bueno, no me dieron, no me dieron, pero para diferenciar el coágulo a un trombo, patológicamente vamos a tener la presencia de las líneas Sanz, ¿ya? Líneas de Sanz, se llama ZAHN, Sanz, línea de Sanz. Un coágulo normalmente va a tener todo lo que son estas líneas, solamente estas líneas que serían rojizas, ¿ya? Estas líneas rojizas que son lo que son las plaquetas y algunos glóbulos rojos, ¿ya? Entonces, los coágulos van a tener mayormente plaquetas y glóbulos rojos. La mayoría. Ya una celular puede ser un macrófago mal parqueado que se cierra en la. Entonces, eso es un coágulo. Pero un trombo va a tener esas líneas blancas. ¿Ya? Y las líneas blancas van a ser fibrinógeno. Va a ser mucha más acumulación de fibrinógeno que va a estar acumulando y va a tener esta diferencia de colores. Y eso es un trombo, patológicamente. Como les digo, ahí está la línea de sangre. También les pregunta el examen, el doctor les pregunta. Técnicamente, la histopatología en práctica, nosotros tendríamos que estar viendo pura placa. Porque van a ver a futuro que el patólogo, como el doctor Sambuesa, el patólogo se encarga principalmente de ver placas. Nosotros estamos viendo enfermedades generales, tenemos que conocer cómo son y por qué se causan las enfermedades. Pero nosotros tendríamos que enfocarnos netamente no solamente ver placas y órganos patológicos, eso tendría que ser práctica. Cosa que quiero, pero va a ser segundo parcial mayormente. Este parcial no lo veo tan necesario. Pero así tendría que ser, es algo que siempre se ha hecho en la carrera, desde que yo estoy, nunca yo he visto, por ejemplo, una placa histopatológica. Antes, cuando me tocaba mi patología, yo lo veía, recién cuando fui a auxiliar y estuve viendo. Y en eso consiste. Si ustedes quieren ser patólogos, tienen que ver principalmente placas histopatológicas, tienen que tener buena base en placas histológicas. Eso es esencial. Ayuda a distinguir un trombo del coágulo. Ahora vamos a ver que hay tipos de trombos. Vamos a tener un trombo que va a ser un trombo mural, un trombo arterial y un trombo venoso o flebotrombosis, trombosis venosa profunda, conocida, ¿ya? Ahora, el trombo mural mayormente se va a dar en cavidades a la luz de la aorta. Recordemos que el corazón tiene 4 cavidades. Ahora, le voy a apurar porque no puede ver. ¿En qué cantidad mayormente se van a producir los trombos, por si acaso? ¿Aurícula o ventrículo? Ventrículo. Aurícula, no aurícula. Va a ser la aurícula izquierda o la aurícula derecha, mayormente la aurícula izquierda. Vamos a tener lo que es una arritmia bastante común que se conoce como fibrilación auricular. La fibrilación auricular tiene bastante característica de qué? De formar trombos, ¿ya? Entonces, cuando hay fibrilación auricular, ustedes vean un paciente con fibrilación auricular, también asocien que se están produciendo trombos en la cavidad, un trombo mural, por si acaso. Entonces, la cavidad del corazón que más se llega a producir lo que son trombos murales, son las aurículas, ¿ya? Se produce por fibrilación auricular, que es una arritmia. Vamos a ver el trombo arterial, mayormente lo que son las arterias coronarias, cerebrales y femorales, que van a producir luego lo que son, puede llegar a producir la obstrucción del lumen, que puede llegar a producir un ictus, ¿ya? Un ictus, un accidente cerebrovascular. Puede ser producto porque es un trombo que ha crecido tanto en el vaso sanguíneo que ha hecho que no pase el flujo. Y luego la trombosis venosa o flebotrombosis. Acá vamos a tener lo que es la trombosis venosa profunda también. Se forma en circulación sanguínea y se presentan más en los rojos en la denominan trombosis. Esta es la pregunta de examen del doctor. La resolución de los trombos. Los trombos pueden llegar a evolucionar en 4 maneras. ¿Cuáles son las maneras por las cuales puede llegar a evolucionar un trombo? Vamos a tener la resolución. La resolución es la más fácil, la más benigna evolución de un trombo. ¿En qué consiste? En que el trombo se va a deshacer. ¿Por qué? Nosotros tenemos antifibrinolíticos, ¿ya? Normalmente nuestro cuerpo tiene antifibrinolíticos. No se me olvide hablar de la que es la
porque me acuerdo luego lo vamos a ver, ¿ya? Entonces nosotros tenemos lo que es los antifibrinolíticos. Estos antifibrinolíticos lo que hacen es destruir lo que es la formación del coágulo, del trombo, y hace que se elimine, el cuerpo lo elimina. Esa es una evolución del trombo. Después vamos a tener la organización. ¿Ya? La organización quiere decir que el trombo se va a quedar ahí en el vaso sanguíneo. Voy a ayudar. Acá pueden ver. Todo esto es un trombo. Pero ¿qué quiere decir lo que es la organización? Quiere decir que por acá no va a pasar la misma cantidad de sangre que debería pasar. ¿Ver? ¿Por qué? Porque hay una obstrucción. ¿Qué pasa en este caso? Nuestro cuerpo es tan sabio que va a hacer que capilares pasen y se generen angiogénesis, ¿ya? Se generen dentro del trombo. Van a ser pequeños capilares y estos pequeños capilares van a hacer que pase la sangre. Entonces el trombo está acá, pero va a haber formación de nuevos capilares dentro del trombo. A esa evolución del trombo se la conoce como organización. Si se dan cuenta, esta parte ahí es el trombo y estas partes circuitos son los capilares y ahí están los glóbulos rojos, ¿ya? Después vamos a tener otra evolución, que esta evolución es la propagación. Entonces, imaginemos que esa va a ser la arteria renal y esa va a ser lo que es la arteria aorta. El trombo ha empezado en la arteria renal, pero después va evolucionando, va creciendo y se va a propagar a lo que es la arteria aorta, ¿ya? La aorta abdominal. Eso se llama otra evolución del trombo. Se propagó, otra evolución que puede tener. Y la última, la tromboembolia. ¿Qué quiere decir esto? Que un pedazo del trombo se fue a la recirculación y se formó un embolo, ¿ya? Como que este pedacito se fue y ya se forma una tromboembolia. Esa es la peor, la más peligrosa. Nosotros tenemos entonces estas cuatro resoluciones por las que puede seguir un trombo. Es como si le dijeran cuál camino quiere seguir, este o este. El trombo escoge cuál. Como les digo, la más benigna, si el doctor les pregunta cuál sería. ¿Qué? Tromboembolia. La más benigna. La resolución. Ya. Los tiene mal, son los, ¿no? Ya, entonces ahora vamos a hablar de ¿ya? La tromboembolia, por si acaso, la tromboembolia o trombosis venosa profunda, ¿ya? Así es la abreviación, que puede llegar a producirse mayormente en los extremos de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Miembros inferiores, superiores, mayormente inferiores, es la formación de un trombo. Los trombos del miembro inferior, la vena safena, cualquiera de estas, la bronquiditia, que puedan llegar a formar un trombo, van a tener tendencia a que formen un tromboembolismo. Y este émbolo va a tener tendencia a ir a lo que es el pulmón. Entonces, cuando nosotros tengamos un trombo a nivel de los miembros inferiores, tenemos que tener cuidado porque puede llegar a producir lo que es un émbolo y que puede llegar mayormente a los pulmones y producir infarto pulmonar. ¿Ya? Infarto, necrosis. ¿Qué tipo de necrosis sería? ¿Qué es el pulmón? Gaseosa, ¿no? Necrosis gaseosa. Entonces, eso es muy importante. Puede llegar, el trombo se explaya mucho más en esa función. Émbolo va a ser una masa intravascular que viaja por la circulación arterial o venosa, la cual llega a obstruir un vaso sanguíneo, causando necrosis coagulativa. ¿Por qué? Porque puede llegar a producir lo que es una isquemia. Imagínense a nivel capilar lo que es el polígono de Willis. Una de esas arterias, el polígono de Willis, se llega a obstruir, puede llegar a producir lo que es una isquemia cerebral para morir, no tener un hito, es una función. ¿Ya? Ahora, puede ser por parte de fragmentos de un trombo, se conoce como tromboembolia, ¿ya? Puede ser por la formación de tejido nuevo, en este caso las embarazadas, que también puede llegar a sufrir lo que es una embolia de líquido amniótico. O sea, cuando nosotros hablamos de un émbolo, netamente no estamos hablando de un trombo. Un émbolo puede ser un émbolo gaseoso, un émbolo líquido, un émbolo que puede ser una fusión de un trombo, por si acaso, ¿ya? Entonces, si yo, al hacer lo que es la prueba de la flebotomía, que la van a hacer ustedes seguramente, a unas pinchadas, van a sacarse sangre, le meto 10 ml de aire a la vena del microcoágulo
compañero, me estoy tomando un émbolo de aire, ¿ya? Un émbolo gaseoso, y puede llegar a producir una muerte. Pero es 10 ml, le meten un ml, 2 ml, eso para que se quiten el miedo. Que a mí me ha tocado meterle 1 o 2 ml a alguien, ¿ya? Y tenía miedo de que se muera, así que no se muere, lo comprobé, ¿ya? Puede ser por fragmentos de una arteriosclerosis, o sea, también puede haber lo que es un nefroloperasia. Eso de la arteriosclerosis lo vamos a ver en patologías de vasos sanguíneos mayormente, ¿ya? Los vasos sanguíneos, es un tema que vamos a ver vasculitis, ¿ya? Vasculitis, diferentes tipos de vasculitis, presión arterial, pero que puede llegar a producir lo que es una arteriosclerosis, que es una placa de grasa. Y esta placa de grasa puede liberar un pedazo que se conoce como émbolo graso. Y cualquier sustancia líquida, sólida, gaseosa que pueda llegar a fluir un émbolo, es un vaso sanguíneo considerado un émbolo. Pregunta de examen. Estos tipos de émbolos también es pregunta de examen, chicos, ¿no? Y ahora, un émbolo puede llegar a producir ¿qué? Un infarto. ¿Por qué? Porque no va a haber lo que es la irrigación sanguínea que normalmente tendría que tener esa porción, porque va a haber una obstrucción, ¿no? Es una zona de necrosis paulativa que va a producirse por isquemia. Vamos a tener tipos de infarto rojo, infarto blanco, infarto seco. El infarto rojo mayormente se va a dar en órganos que tienen doble irrigación. ¿Qué órganos tienen doble irrigación? Next. ¿Qué órganos tienen doble irrigación? ¿Pulmón? ¿Por qué? Porque el pulmón tiene doble irrigación. ¿Por quién está? Anatomía, chicos. ¿Cómo le pasa una anatomía? Tiene una circulación funcional y una circulación nutricia. Ya les digo, ¿quién está? La arteria pulmonar es la funcional y la nutricia es la arteria bronquial, ¿ya? Las arterias bronquiales y la arteria pulmonar son los dos vasos sanguíneos que van a dar doble irrigación al pulmón. Ese es un órgano. Otro órgano. Ya, cerebro. Otro persona. No, quiero que participen. Ya, por favor. Next. La conchita. El hígado. Ya, entonces el hígado. ¿Por qué? Porque el hígado, ¿qué va a tener? El sistema porta y la arteria hepática, ¿no ve? El sistema nervioso. ¿Vos dijiste el sistema nervioso? ¿Por qué el sistema nervioso? Pues dijiste el cerebro, ¿no? Ya la arteria carotidia interna, mayormente, y la ¿qué? Arteria vértebro-basilar, el sistema vértebro-basilar que está por acá, y la otra, doble irrigación. Entonces los órganos que van a tener infarto rojo son los que tienen doble irrigación. ¿Por qué? Porque se va a subir una parte, pero la otra parte va a estar funcionando. Tiene lógica, ¿no ven? Pues la otra irrigación va a estar funcionando, va a estar dando lo que es la coloración rojiza, pero el órgano está muriendo. ¿Por qué? Porque no está recibiendo sangre. Infarto rojo, obviamente. Infarto blanco son los órganos que solamente tienen una irrigación. En este caso, ¿cuáles serían? Riñón, páncreas, vaso, todo eso. Infarto séptico. ¿Qué quiere decir eso? Que ya ha habido una porción de infarto y un infarto coagulativo y ha habido una sobreinfección de lo que es una bacteria y se produce un infarto séptico. Eso es. Shock. Escucha, este es un temazo. No, mentira, ahí con eso terminamos. Es un estado de insuficiencia eléctrica. Siempre que hablemos de shock, ténganlo en cuenta que vamos a hablar de hipoperfusión tisular. Cuando una persona tiene hipoperfusión tisular, es que estamos hablando de shock. Sinónimos, ¿ya? ¿Qué es hipoperfusión tisular? Disminuye el flujo sanguíneo. Muy bien. ¿Quién tiene la lista? Las dos listas, ¿verdad? La otra lista. ¿La pasa? ¿Están todos anotados? Esta es la que cuenta, por si acaso. Esta es la que cuenta la otra mesa. Entonces, cuando nosotros hablamos de shock, vamos a ver que también va a tener bastantes causas. Y aquí les doy una tarea para la siguiente. Tengan tarea para la siguiente clase. Se va a ir de paseo, así que van a tener 2 semanas. Quiero que me busquen
shock existen? ¿Qué tipos de shock existen? Y quiero que me hagan una tablita con las diferencias de cada uno de los tipos. Por ejemplo, acá voy a hacer 1, 2, 3, 4. La tablita tiene que tener acá los tipos de shock que existan y las características de cada uno. ¿Ya? Acá cada característica de cada tipo de shock. Esa es tarea para casa. ¿Por qué? Porque yo solamente voy a hablar de las fases de shock, no voy a hablar de los tipos de shock, porque quiero que averigüen. Es bastante interesante. Lo vamos a ver en el tema de patologías cardíacas. Pero nosotros tenemos el concepto principal de que va a ser una hipoperfusión. Va a tener tres fases. Fase no progresiva inicial, la primera. Después vamos a tener lo que es la fase 2, que va a ser la progresiva, y la fase 3, que es la irreversible. La fase 1 se caracteriza porque va a tener lo que son una perfusión, bueno, todavía va a tener una perfusión sanguínea. La persona está fría, va a tener taquicardia, taquipnea, va a tener normotensión. Si se dan cuenta acá, la tensión arterial, ¿cuánto es la presión arterial normal? 120, 80. Entonces esta persona nunca se basa, cuando una persona tiene shock, nunca se basa solamente en la toma de presión arterial, porque la toma de presión arterial puede ser engañosa a nivel de shock, porque la persona puede estar normotensa y puede tener un shock. Entonces no tengan en cuenta ustedes por su tensión, no está normal, no. Porque tienen que ver otros signos y síntomas que presenta la persona que tiene shock. Como les digo, quiero que me averigüen los tipos de shock y los grados de shock. También los grados de shock. Hay grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Por cada grado, ¿por qué se caracteriza? Por cuánta carga de sangre de pérdida se caracteriza. Grado 1 por cuánto se caracteriza. Grado 2 por cuánto. Grado 3 por cuánto. Y grado 4 por cuánto. ¿Ya? Ahora, la fase 1, casi la persona no tiene ningún síntoma. En la fase 2, progresiva, aquí ya va a tener hipoperfusión muscular de órganos vitales. La fase 1, mayormente la persona se encuentra fría, ¿ya? Se encuentra fría, en todo caso está fría, pero sí va a tener taquipnea, va a tener taquicardia también. Algunas personas no pueden presentarla. En la fase 2, ya ahí vamos a tener ya un poco de hipotensión arterial, pero ya está yendo a la fase 2. Ya va a tener lo que es taquicardia, taquipnea, la persona está perdiendo. Y también vamos a hablar sobre la fase 3 o irreversible. Cuando llega a esta fase, la persona solamente le queda un camino, que sería la muerte. No tenemos que dejar que esta persona llegue a la fase 3, porque cuando llega a la fase 3, ya ha habido una lesión bastante grave a órganos vitales. ¿Como cuáles son los vitales? El cerebro, el hígado y el corazón. ¿Ya? Entonces, si se atacan a estos órganos vitales, la persona no va a tener una recuperación estable, va a morir, pero otra vez no muere ese instante, se recupera, no. Va a morir de acá a un año, de acá a 2 años. O sea, ahí está como quemando su sentencia de muerte en ese caso. Entonces, nosotros como médicos tenemos que evitar lo que es la llegada de ser o de la tercera fase irreversible. Como les digo, aquí les voy a hablar solamente de un shock, para ejemplo. El shock hipovolémico. Su mismo nombre lo dice, hipo es bajo, y volemia. Entonces, hipovolémico es una pérdida de sangre bastante común. No sé si han visto o escuchado de un caso bastante atrás, donde una persona le dio máxima apuñalada en el cuello. Una chica, señora, ¿verdad? La señora murió por shock hipovolémico. ¿Por qué? Porque perdió mucha cantidad de sangre en un momento muy rápido. No se pudo controlar el hemorragia, no se pudo hacer una buena. ¿Qué es una buena que sería? No, la prevención de las hemorragias, ¿cómo se conoce? Hemostasia, ¿ya? No se pudo hacer una buena hemostasia en este caso. ¿Ya? Entonces la persona murió, no llegó ni a sobrevivir, murió en un minuto y ya cayó. Entonces es muy importante averiguar los tipos de shock, qué grados hay. Y no les voy a hablar de psicopatología porque no está, pero quiero que haya esta tarea de algo. A ver, creo que hasta aquí sería, chicos. No hay otra pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Hasta aquí va a ser el examen. Hasta aquí va a ser el examen. No, el examen conmigo, chicos. El examen conmigo va a ser de acá a 2 semanas. Porque la próxima semana no va a haber clases, paseo.
¿Ya? Entonces, achacamos el examen. Pero, vamos a ver placas. Igual, estamos en la laboratoria, ¿qué hora es? Y 45. Quedémonos.